Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. Por aquí tenemos la colección de figuras de la serie 21, una serie que teníamos muchas ganas de ver. Son 12 nuevas figuras, 12 de chicas y 12 de chicos, 24 en total, que vamos a abrir hoy en este vídeo. Así que si queréis ver estas figuras con todos los detalles, quedaros en el vídeo que ¡comenzamos! Y como hemos dicho, por aquí tenemos la nueva colección de figuras de la serie 21. Teníamos muchas ganas de tenerla, pero nos hemos encontrado con un pequeño problema. Y es que ya no tenemos dónde guardarla. Sí, tenemos este tipo de cajas de ordenación para guardarla, que por cierto, si no habéis visto uno de los últimos vídeos de cómo ordenamos nuestra colección, podéis verlo por aquí. Y bueno, la cuestión es que ya no nos caben más series, estamos hablando que ya son más de 20 series, con esta concretamente hacemos la 21. Y vienen saliendo pues normalmente 2 por año. Correcto. Es decir, que llevamos ya 10 años coleccionando series de sobre sorpresa. Sí, y a que una se dice media pronto. de 24 figuras por cada serie, estamos hablando de casi 500 figuras que tenemos Madre ya mía. solo de serie. Es verdad que empezó como algo muy novedoso. Me acuerdo la primera vez que anunciaron que iban a sacar unos sobre sorpresa. Era súper novedoso y bueno, yo creía que no iba a durar tanto en el tiempo, que a lo mejor cuando llegara la serie número 10 pues esto pararía, pero se ve que Playmobil en esto le ha cogido el gusto y siguen saliendo pues todos los años 2 nuevas colecciones. Pero bueno, por ahora vamos a disfrutar de abriendo esta serie 21 y nos despreocupamos un poco de la ordenación, que bueno, tendremos que ir a comprar otra caja, que ya eso lo veremos más adelante. Y como siempre hacemos, pues Pedro va a ir abriendo los sobres de chico y yo lo de chica. Antes de nada, Pedro, ¿alguno que tenga muchas ganas de ver? Pues hay una figura que tengo muchas ganas de ver y es una especie de guerrero árabe, que es muy bonito y que me gustaría hacer un pequeño batallón con ellos. Vale, pues a ver si te sale. Yo tengo el primero abierto. Venga, el lío. ¡Buah! ¡Oh! Empezamos bien, una figura. Que hay que decir que la de chico, otra vez, viene siendo mejor que la de chica. ¿Por qué? Me encuentro por aquí una pieza súper original y nueva, que hay que decir que en esta serie vienen muchas piezas nuevas y en este caso se trata de un vampiro que viene con una especie de gabardina que es de plástico blandito. A ver, estos tipos de piezas me dan repeluco. Sí, es que además se ensucian mucho, sí, se le pegan pelusas. Todas las pelusas se pegan en este material. Pero es verdad que es muy chula la pieza. Sí, muy bonita, ¿eh? ¡Oh! Yo tengo la protagonista de la serie, la que viene, la de hecho principal, que tenía muchas ganas de verla, que es un ángel o valquiria, también hay gente que le llama la valquiria, así que voy a montarla a ver qué tal. Y estas figuras montadas ganan muchísimo. Impresionante figura, vamos a llamarle vampiro o Drácula, porque sí. También... Y me llama mucho la atención 3 piezas en concreto que son súper originales. Hemos dicho la gabardina en color negro, que es de plástico blandito, la cabeza o la cara, mejor dicho, que es espectacular para hacer custom de Halloween y demás, es chulísima. Y la tercera pieza, el pelo, ¿no? El pelo, cómo no, el pelo para hacer custom incluso de algunos personajes de alguna serie que ahora están dando mucho juego, está genial. Luego la espada esta también es muy bonita, me recuerda a la espada de esa caja medieval clásica del dragón. Del dragón verde. Esa caja de los años 90, pues vuelve a salir esta espada mágica, que la verdad que está muy bien. Y luego como complemento pues trae ese murciélago que también está muy chulo. Una figura preciosa. Yo creo que hemos empezado muy fuerte porque mi Valquiria, ¿qué tal? Muy bonita. Es preciosa. Los colores esos pues chulísimos, en blanco y dorado. Los detalles del pecho son preciosos, del cinturón. Y bueno, esas alas que ya la conocíamos, en este caso en blanco, yo la había visto ya en doradas. Por el conjunto de la figura también es precioso. Sí, lo que no entiendo por qué solo trae una muñequera. Exacto, yo me creía, digo, ya me ha venido defectuoso y me falta una, pero no, solamente trae una muñequera. Y el siguiente sobre que abrimos, vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, en mi caso, hemos empezado muy fuerte y lógicamente ahora tiene que haber algo. Bueno, que no pues sea tan... yo estoy contenta, me ha tocado la pomposa o repolluda, como alguno nos pusieron por los comentarios en el último vídeo. Pomposa, ¡oh, qué bonita, Pedro! Muy bonita, los colores muy bonitos. Y yo tengo por aquí un jugador de rugby, que la verdad que no está nada mal. Es una figura también muy original, ¿eh? Y a mí estos ojos son nuevos.
Mira, viene el ojo y ahora las pestañitas como aparte. Sí. No recuerdo haberlo visto. Y el torso es chulísimo. Me gusta el color de piel, que es como morenita. Me recuerda un poco también a una Jasmine o a una princesa así árabe. Una figura de princesa muy bonita y, para mi gusto, me ha gustado muchísimo esos dibujos que son como plumas de pavo real en color dorado que trae en el vestido. Está genial. También el abanico en este tono celestito también. Muy chulo. Y bueno, volviendo al jugador de rugby, una figura un poco más básica, pero bueno, el colorido me gusta, trae el balón de rugby en color blanco, que también está genial, y como detalle, pues esas manchas de barro que vienen tanto en las calzonas, también un poco en la rodilla o en la camiseta del jugador. Continuamos con el siguiente, el tercero ya que vamos a abrir y a ver qué sale por aquí. Bueno, lo que tenemos por aquí... yo creo que es de mis favoritas de esta serie. He visto algunas fotos. ¡Qué chula! Además, es que yo creo que trae unos complementos que son muy, pero que muy interesantes. Bueno, es una gárgola, ¿no? Representa una gárgola. Sí, y ¡Guau, qué torso! ¡Qué torso! La verdad que es muy chula. Además, me he dado cuenta que trae los brazos musculados. Y bueno, la figura es completamente en color gris. Y a destacar esa cara que, bueno... chulísimas. La verdad que este tipo de caras, aunque no sean las caras estándar de Playmobil o típicas, ¿no?, de toda la vida, pues hay que decir que a mí me gustan mucho. Porque no viene doble, ¿no? Este tipo de cara no me he dado cuenta, pero creo que no. No, solo viene con ese tipo de cara, o sea, un tipo de cara que es la cara de gárgola. Que sí estaría bien a lo mejor que este tipo de cara, pues por detrás tuviera la clásica de Playmobil, así nos diera a elegir. Exacto, pues cuál nos gusta por más. ejemplo como Maléfica, que también me acuerdo que tenía las dos caras, la de bruja y la cara normal. Los cuernos chulísimos, qué pasada con las orejitas. Ese detalle es como una diadema que se puede quitar y poner del pelo. Ya habíamos visto algo parecido en la serie de Ayuma. Y yo creo que ahora mismo es mi figura favorita, ¿eh? Es cierto, y es que cuanto más la miro, más me gusta. El color gris, que si te fijas bien, es como simulando a la piedra, y está muy, pero que muy conseguido. ¿Y tu figura, Carmen? Y bueno, a mí me ha tocado una que me ha sorprendido también bastante. Es una chica ninja, pero así más modernita. El conjunto de la figura me parece súper chulo, súper dinámico. No sé, la veo ya como saltando de un tejado a otro. Me encanta la figura. La he puesto con el tapabocas, que queda bastante bien, pero sin el tapabocas me gusta un poco más, porque se le ve la sonrisa al Playmobil. Seguimos abriendo sobres. Vamos por la cuarta figura. ¡Oh! Esta cosa rara que me ha tocado es el pez. Una chica pez, que la verdad que no sé lo que representa. Pero bueno, ahora la vamos a montar a ver qué tal. Y bueno, la chica pez es una chica asiática, porque trae los ojitos así un poco más achinados. Tiene la vestimenta como si fuera una especie de kimono. Me recuerda lo que es la chaqueta a una especie de kimono. Así que no sé si será algo de alguna serie japonesa o algo, algún disfraz, algo manga o algo así, lo que sea este pescado. Y bueno, si le ponemos ya lo que es el disfraz de pescado, pues... Es una figura muy, muy rara y bueno, pero es original. No sé si me termina de convencer. Me recuerda un poco a los que ya teníamos esto, que también eran como disfraces que uno era de oso, ¿no? Sí, había que eran algo... como dos partes el disfraz de oso. Sí, pues es parecido. En este caso es un pez, una carpa parece. Y bueno... Está original. Es original. Y bueno, a mí me ha tocado un jugador de paintball, lo que se llama, bueno, con esas pistolas que son pinturas realmente, bolas de pintura, con su máscara, algunas manchas de pintura en el chaleco. Y bueno, no había mal. Nada así en Playmobil, ¿no? Quiero recordar que no. De hecho, la pistola que lleva es nueva. Esta pistola nunca la he llegado a ver y está guay, una pistola de paintball. Interesante. Seguimos abriendo sobres. Vamos a ver qué tal el quinto sobre que abrimos. Bueno. ¿Qué? ¿Ya te ha tocado? Ya la ha tocado. Es que hemos empezado muy fuerte. Yo lo monto. Bueno, venga, hacemos un cambio. Venga, cambio. Oh, te lo voy a qué hacer, bonita. te voy a ceder la figura más chula para que la montes tú. Vamos, que me parece la más bonita de la serie, mira creo, el torso. Mira qué torso, Pedro, como si fuera simulando cuero, como si fuera algo de cuero. Súper chula. Luego trae la toga, esta que nos recuerda tanto al Braveheart, en este caso en roja. Es una toga dura, no es blandita, y hay que ponérsela pues antes de ponerle las mangas. Tiene cara de malo, tiene una cara así un poco de malo, es negrito pero con cara de malo. Y luego de pelo pues trae una cota de malla. Y también destacar la cantidad de complementos, porque bueno, trae guantes, trae hombreras, trae el portaflechas, las flechas, el casco,
un arco que Las este barbas, arco- que se me han las olvidado barbas, ponerlas. el arco que a mí me gusta mucho, porque no es el arco normal, sino es el arco que nosotros llamamos el arco mongol, porque venía con algunas figuras de los mongoles. Y la alabarda, la verdad que multitud de complementos y la figura una vez que la montas es preciosa. Pues sí, una figura chulísima, la combinación del verde con el rojo, con el dorado. Preciosa. Yo no tengo palabras. Quiero unas cuantas. Y el ¿Cuántas? problema es que este tipo de figuras al final son muy complicadas de conseguir. Y Sí. tienden a luego a ser revalorizarse figuras muchísimo y y- que se piden mucho por ellas. Y bueno, es una pena. Pues, ojalá saliera una figura similar en otro tipo de formatos, tipo Duo Pack o algo así, porque la verdad que la figura es una chulada. ¿Y la chica que te he cedido, qué es? Pues es una chica de City que, bueno, viene con un refresco, un maletín y no sé realmente una cámara de fotos. Vale. Una chica de City. Pues sí, una chica muy chula, sobre todo me gusta el pelo y la carita con las gafas. Vamos abriendo otro sobre más. Ahí, que suene plástico. Cómo nos gusta este sonido. ¡Oh, la parisina! Me ha tocado la parisina. Muy chulo. Y yo tengo por aquí el pirata carnicero. Muy curioso. Y bueno, la chica parisina a mí es que me parece ideal. Sí. Me muy encanta, bonita. me encanta la camiseta de rayas con ese olala. Esa boina, la faldita, los tacones, Muy original, muy bonita. la baguette. Y me recuerda ahora que había una figura exclusiva de París Sí, que si era se un la chico. ponemos, que yo creo que es la pareja. Sí, Es porque que además tenemos venía también con la pareja. camiseta de raya, también Sí. venía con el pan. Por cierto, que nos gusta tener muchas veces figuras que son parejas, pues tenemos, por ejemplo, el Catrino, la Catrina, tenemos muchas figuras, pues esta vamos a ponerle la figura del Sí, lo panadero pondremos en la- parisino a su lado. Sí. Y a mí la que me ha tocado es el carnicero pirata, que bueno, viene bastante chulo. Tiene un tatuaje en la calva. Tiene tatuajes en la calva y bueno, me ha dado un poco de coraje porque me viene defectuoso lo que es la pintura del parche del pirata, que viene movido y no está el parche colocado en su sitio. Y bueno, luego a destacar también el torso de la figura, que para customizar medievales está genial. Medieval, Belén, da mucho juego. El conjunto de la figura es preciosa y nos alegra que incluyan pirata, porque es verdad que la tienen un poco más olvidada y no se ven tantos. Así que una figura muy chula. Y no se nos pasa por alto las barbas, porque este tipo de barbas hay que decir que me encantan. Y el siguiente sobre que tenemos por aquí, yo ya es que he visto los chulos, los que yo quería. Entonces la verdad que ahora estoy un poquito... que no sé, ya sé que lo que viene pues no me llama mucho la atención. Y por aquí, en mi caso, es un chico que yo creo que es como un manifestante, porque viene con una serie de elementos que parece como si estuviera en una manifestación. Yo más que un manifestante veo a lo mejor así un repartidor de flyers de alguna fiesta, además pone party en la camiseta, Sí, de algún también evento puede así un ser. poco hippie. La verdad que no acabo de ubicarlo mucho. Puede ser varias cosas, pero también es verdad que es un poco extraño. Una figura de eso muy hippie. Sí. Y bueno, la verdad que no es de mis favoritas, pero hay que decir que la figura tiene su cosa. Sí, y bueno, y a mí me ha tocado una princesa, en este caso es una princesa árabe, que es muy bonita. Sí. Y una curiosidad muy novedosa. Tenemos cara nueva. Tiene una cara diferente. nueva y es que tiene un piercing con una cadena en la nariz. Sí, yo al principio cuando la vi en fotos pensé que era una especie de micro. Digo, pues será Sí. una bailarina de Bollywood o algo así. Pero ahora fijándome bien, no, parece como un arito que engancha en la nariz con una cadena. No sé, es muy extraña. Y seguimos con los sobres. Yo ya sé lo que viene y no me... Sí, yo ya sé lo que viene. Ya nada más que- Ay, tenía muchas ganas de ver. A mí me ha tocado la chica aguacate, que desde que la vi tenía muchas ganas de verle el torso y la cara, porque también tenemos cara nueva. Ay, en esta ocasión Playmobil pues me ha contentado, porque ha puesto la cara doble. Por un lado, la cara clásica de Playmobil, por el otro lado, la cara pintada, Eso con un antifaz. Está muy bien. Y qué figura más simpática la chica aguacate. La veo y es que es Está en un increíble. pijamita así, pues, de estos que se llevan ahora modernito, con un montón de dibujos. Trae Qué su guay, almohada y luego trae una bolsa con un dibujo como si fuera de algo de patatas picantes o algo así. No sé muy bien qué es la bolsa, pero bueno. La figura es chulísima, me encanta. Y el detalle de la doble cara, súper bien. Y a mí en la serie de chicos me ha tocado un policía
canino, ¿no? Creo que se llama así, los policías que llevan perro. Lo que pasa que yo este tipo de policía me lo imagino con un perro, no sé, un pastor alemán, un pastor belga, que es los perros que utiliza normalmente la policía. En este caso... Pero es una cría, lo está enseñando, Pedro. Sí, puede ser que esté también, que esté enseñando el perro, pero bueno, un poco ridículo este perrillo tan pequeñito que le han puesto. Que yo al principio creía que era algún domador de perros o algo así, pero es verdad que en la espalda, pues en el chaleco que lleva, pone Police. Y bueno, ya nos quedan solamente 4 figuras, así que vamos a ver qué toca. Yo no llevo el control de lo que me falta, la verdad. Sí, la verdad que nos ponemos a abrir y no tenemos mucho control. ¡Oh! Esta no me había fijado yo ni que existía. Una chica de San Valentín. ¡Qué mono! Ahora que se acerca ahora la fecha de San Valentín. ¡Qué romántico! Es una chica de City que aparece con una camiseta con un corazón dibujado que pone Love y una faldita corta. Además, pues como complemento trae un ramo de flores. Una figura un poco ñoña, porque yo no sé, Playmobil, ¿qué os pasa? Os quedáis sin ideas. Una figura de San Valentín. Que ahora viene San Valentín. Sí, pero y mira, ¿y si sorprendes a tu pareja regalándole un Playmobil por San Valentín? ¿Y es este? Eso no tiene mucho triunfo, ¿eh? ¿No? No. Y a mí me ha tocado esta figura que es pues un luchador de esgrima, parece más esgrima japonesa o asiática, y le caracteriza esa máscara que yo es la primera vez creo que Playmobil saca una máscara con ese molde que está genial. Es muy real, es muy realista a las que son de verdad. Sí, y bueno, también como característica lleva un pecho también protector, un peto protector y la espada que es de madera, como viene siendo habitual en este tipo de artes marciales. Decir de esa figura que la veo súper útil por el tipo de falda y de torso, que una vez que le quitas los complementos, pues te sirve la túnica pues para un montón de temáticas y para customizar. Creo que es una figura que puede ser muy versátil. Y por aquí ya de los últimos sobres que tenemos a este chico, me ha tocado un chico, que es el aracnofóbico, creo que se dice así, ¿no? La fobia a las arañas. Y una figura también con... me estoy dando cuenta que hay muchas piezas muy originales. Ahora que lo pienso, hay complementos y caras que yo creo que Playmobil está apostando mucho por caras nuevas. En este caso, la figura que me ha tocado... tiene esa cara es una pasada. Una cara muy graciosa y se trata de una cara de miedo. Sí. Porque, bueno, parece que viene con una araña pequeña y parece que, bueno, pues está asustado porque ha visto una araña. También a destacar en esta figura los tatuajes. La verdad que están muy chulos. A mí me ha tocado una figura que me parece preciosa. Es un hada, pero en este caso no es la típica hada que ya Playmobil ha sacado en muchas ocasiones, muchos sobres, sino que es un hada manga. Así estilo japonesa también. Playmobil está apostando muchísimo por el mercado asiático, cada vez más. Y la verdad que es que me parece preciosa. Ya la figura sin alas es muy bonita. Sí, no sé qué te parece a ti, ese tipo de falda. Mucho rollo japonés, manga y demás, y yo creo que sí, que está claro, y más viendo, que por cierto ahora han salido también otras cajas promocionales de Korea Airlines, y está claro que Playmobil va al mercado asiático directamente. Sí. Y bueno, una vez que le ponemos las alitas, me parece una figura súper cookie, porque es que la falda es como más cortita, es algo diferente al molde de las faldas que ya había, y al estar descalza, no sé... Me parece una combinación muy bonita. Y ya casi tenemos la serie completa, solo nos quedan 2 sobres por abrir. Yo ya sé cuáles 2 que me... Yo también. Sí. He mirado el sobre y bueno, en este caso... más creo fea. que tanto la tuya como la mía son las más... fea, no feas, sí, fea, dilo. No es fea, quizá la que menos me gusta, porque esta figura la verdad que no es fea. Lo que pasa que no me gusta. Bueno, la mía es una cuidadora del zoo. Otra de las tantas que ya hay, y trae en este caso una foquita pequeña, una cría, y ella viene pues con un traje así de neopreno, quizás pues para meterse en el agua con la foquita. Destacar esta figura, lo que está muy bonito es el pelo en ese color, está muy chulo, pero bueno, no me gusta mucho. Y a mí me ha tocado pues un bombero. La verdad que no hay mucho más que comentar sobre este bombero, hay una cantidad enorme de bomberos, sobre todo en las series. Casi siempre meten un bombero, policía. Pero bueno, ese está bonito, ¿no? Sí, es el clásico. al menos me gusta el casco, porque es verdad que este tipo de cascos me gusta más que los cascos que tienen visera. Y ahora sí nos ponemos un poco más tristes porque llega la última figura de la serie 21. Yo ya sabía cuál, pues lo he visto, yo también, sabía ya cuál me quedaba.
Y la verdad que no me hace mucha gracia tampoco, igual que el bombero que hemos visto antes, es una figura yo creo que también muy común. Y de hecho, pues es un soldador y que hace poco hemos visto uno también en la serie de Special Plus. Y quizás destacar en este soldador pues lo que es la ropa de trabajo, el mono, que la verdad que está muy chulo. Y la máscara, me gusta esa máscara negra con las llamas. Está muy chula. Y bueno, a mí la figura que me ha tocado última es esta de aquí, es una gimnasta rítmica, la verdad que es muy bonita la figura. Es muy chula. Sí, me gusta mucho la carita bonita con esos ojos, que la verdad que están muy guay, ¿eh? El color naranja también le sienta muy bien, la minifalda. Y bueno, y me llama mucho la atención esto, que yo no lo había visto en Playmobil, creo que es la primera vez que sale, que es la cinta, ¿vale? Que ellas utilizan pues para hacer la gimnasia. Y la verdad que es una figura muy original también. Y una vez vistas las 24 figuras una a una y con todos detalles, nuestro top 3. Hay que decir que yo lo tengo muy claro en la de chicos porque, bueno, hace tiempo no lo tenía tan claro en otras series anteriores. Así que bueno, pero tú primero, Carmen, ¿cuáles son tus 3 figuras favoritas en esta serie de chicas? De chicas, pues bueno, yo creo que la primera, la Valkyria, no la veo aquí. Yo creo que es la primera, pues... Coincido completamente. No sé, la más una bonita. guerrera, sí, me gusta. Además, yo creo que en el puesto número 1 y con diferencia del puesto número 2. Vale, el puesto número 2, sorprendentemente, el hada manga. Es que me ha gustado mucho el conjunto. Ahí me ha sorprendido. Yo creía que ibas a elegir otra figura. Pues no. Y luego la tercera... ¿El pescado? No, la parisina. Muy bonita. Me gusta el conjunto, los zapatitos azules, combinación, no sé, me parece muy cookie. Pero bueno, hay otras que le sigan de cerca, porque la del aguacate me ha encantado. Muy la chula. ninja esta me ha sorprendido bastante, no me la esperaba tan chula. Y luego la pomposa esta también, pero bueno, es otra princesa más. Sí. Yo creo que esas 3 son mis favoritas. Y en general hay que decir también que la serie de chicas, para mi gusto al menos, es un poco más floja que la de chicos. Porque es verdad que la de chicos trae unas figuras que están más chulas y la de chicas pues en esta serie en concreto... Y en general en todas. Y sí, pero bueno, la serie anterior por ejemplo la de chicas estaba muy bien. Bueno, estaba pero Katrina. Es verdad que esta serie viene un poco más flojita. Y bueno, en la colección de chicos yo creo que está muy pero que muy claro. Bueno, pero no sé cuál vas a poner primero. Es verdad que en el top 3 sé cuáles son las 3, pero ese orden de primero, segundo y tercero quizá tengo un poco más de dudas. Y yo creo que la primera Eso. está muy competido, pero la primera y la que más me gusta es la gárgola. Pensaba que ibas a poner el guerrero este de la toga. No, el guerrero me encanta, es que decir una figura que es chulísima, pero yo creo que la gárgola en cuanto a originalidad y demás... Y la composición en general de la figura es mucho destaca. más bonita. Después sí que iría el guerrero, que la verdad que me ha gustado muchísimo. Y en el tercer puesto pues iría Drácula, que también es otra figura que está genial. Es cierto lo que he dicho, que esas 3 figuras están geniales y Además, el resto de yo figuras... creo que destacan esas 3 sobre el resto. Sí, es está que muy claro. o sea, esas 3 están en un escalón mucho más superior que ya la cuarta figura, que ya hay una diferencia enorme. Y para vosotros, ¿cuáles han sido vuestras top 3 figuras tanto de chicos como de chicas? Ponednoslos por los comentarios, que siempre nos gusta mucho leer vuestra opinión. Siempre que llegan las figuras de las series no podemos evitarlo y pues se nos antoja hacer alguna customización. Muchas piezas nuevas, muchos complementos nuevos y bueno, se nos vienen a la cabeza algunas ideas. En mi caso voy a hacer un custom partiendo del pirata carnicero. O más bien, partiendo del torso, ¿no? porque es la pieza que más veo utilidad en esta figura. Y me haré un medieval. Se trata de un aldeano medieval. Y bueno, además del torso del pirata, le he colocado una chaqueta en color marrón. Y digamos unas piernas con botas marrones, también así con tonos muy uniformes en color marrones y tal. Y bueno, a mí la verdad que la figura me ha encantado. Así que ya tengo un aldeano más para mi ciudadela medieval. Muy chulo. Pues yo lo que voy a hacer es coger a la Valkyria de los sobres e intentar mejorarla. Hacer una versión más bonita para mí. Y bueno, eso es lo que he intentado hacer y tengo aquí mi versión de la Valkyria. Y la verdad que es que me tiene enamorada, no puedo dejar de mirarla, es preciosa. Los principales cambios que le he hecho, pues cambiarle los brazos, que tenía eso con armadura de pico, que a mí no me gustaba mucho, le he puesto en este caso unos brazos al desnudo, le he cambiado el pelo por un pelo más largo, le he cambiado lo que es el gorro, en este caso le he puesto la corona de Hermes, del dios griego, y le he añadido pues un escudo de rodela, una lanza y un caballo blanco. ¿Y cómo queda?
Sí, espectacular. la verdad que la Valkyria es muy bonita, Preciosa. pero para mi gusto el aldeano medieval es más bonito. La verdad que el aldeano medieval me ha encantado. Yo creo que no, yo creo que gana la Valkyria, vamos. Yo me quedo con el aldeano. No Bueno, sé vosotros qué opináis, dejadnos en los Ponednos por los comentarios cuál os y ha decidid gustado que la más. Valkyria es la más bonita, sin duda. Y después de estos custom llegamos al final del vídeo. Un vídeo que esperamos que os haya gustado, un vídeo con figuras muy chulas, muy originales y que os hemos intentado mostrar con la máxima cantidad de detalles posible. Sí, si os gusta este tipo de vídeos, os agradecemos un montón que le deis una manita hacia arriba y os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Así que nosotros nos despedimos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Hasta a la todos. próxima. Chao.